Les doy el cordial bienvenido. Quiero presentarles los que están aquí en el programa día de hoy: Jerry Alfaro, Guillermo Vázquez y José Luis Rodríguez, quienes están. Ahí está Guillermo Vázquez para que lo pueden saludar. Vamos enlazando. José Luis anda en Starbucks en Querido. Pobrecito los que están a la par suyo para escucharte hablando en el programa. José Luis, bienvenido. Jerry Alfaro Mejía, que está en Alajuela desde Jerry, ¿qué? ¿Anda en su casa? ¿Dónde está? Es la ventaja. Jerry, bueno, me dice que Jerry todavía no está, pero vamos a arrancar este programa. Voy a darles un poco de análisis de lo que, tenemos varios temas hoy y siempre como hacemos en estos diferentes programas, brincamos un poco a diferentes temas, pero el tema principal es la migración de Sudamérica hacia Norteamérica vía el tapón de Darién. Vamos a tocar este tema. Seguro entramos en algunos temas de la política, tema de que ya viene. Vamos al aire ya. Ahí está Jerry. Perdónalos, esa es la primera vez que hago mi programa. Jerry Alfaro, bienvenido. Temas técnicos, pero bienvenido a mi programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes para usted, para Guillermo, para José Luis, que pronto ya los vamos a ver en pantalla, y por supuesto para toda la audiencia de Trivisión, Canal 36. Así como lo describe usted, es muy importante desmenuzar, profundizar en todas las consecuencias, las circunstancias que rodean esta crisis humanitaria que se ve con mucho mayor exposición en Panamá, estando en el Darién. Así que bienvenidos y aquí estamos a la orden. Jerry, consulta, esa es su casa entonces. Sí, señor, está la sala de mi casa. Entonces Memo me acaba de decir, seguro pinturas falsas, entonces. Pero es una broma. ¿Por qué no nos ponga la parte técnica? Si puede poner José Luis, Memo, Jerry, los cuatro en pantalla para que podamos vernos simultáneamente para el arranque, y ahora podemos empezar de ver lo que son las imágenes, diferentes cosas, pero quiero ver si nos puede ayudar de tirarnos. Ya tengo señales detrás del parche, como decimos, para que lo hacen. A mí me gusta mucho el tema de behind the scenes. Si yo pudiera, detrás del escenario, si pudiera hacer un programa, sería una cámara viendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos viendo para este fin. Bueno, me dice si podemos poner por lo menos Memo, bienvenido, porque no nos dan un saludo ahí. Muy buenas tardes. Ahí están. Ahora sí estamos. Buenas tardes, compañeros, a Jerry, a José Luis, por supuesto, a David y a todos en sus casitas. Hoy un lindo programa para analizar temas que realmente están preocupando a todo el mundo, a toda la población, realmente toda América, porque afecta a muchísimos, a millones de personas. Esto es, ahorita con datos van a ver la realidad que estamos viviendo, la población de América del Sur, América Central y por supuesto la migración hacia los Estados Unidos en el norte de América. José Luis, yo creo que estamos escuchando la conversación de la gente alrededor del ambiente donde está. Si el camarógrafo, cuando usted no está participando, puede poner, o no sé si ustedes aquí ahí está, había un sonido, ya lo arreglaron. Cuando empiece a mover los labios de José Luis, le vamos a dar el sonido. José Luis, vamos con usted, bienvenido. ¿Qué tal? David, gracias por invitarme a su programa. Y sí, como lo dice don Jerry, como lo dice Memo, esta es una crisis humanitaria sin precedentes en Latinoamérica. Sabemos que existen migraciones de África hacia Europa, por ejemplo. Existen migraciones de México hacia los Estados Unidos. Pero Costa Rica, por lo menos nosotros los costarricenses, nunca habíamos visto una migración de este tipo. Yo fui 2 veces hace un par de meses. Y este fin de semana, que estuvieron ustedes en el Darién, estuve yo en Paso Canoas, y nunca había visto algo tan fuerte, nunca en mi vida, a nivel humanitario, ver dónde estaba esta gente literalmente hacinada en este campo ferial. No culpa de nadie, o sea, simplemente es lo que podía darse en ese momento. Paso Canoas, ¿verdad? Un galerón grande, donde todos estaban ahí pegaditos. Llegaron a estar hasta 4,000 personas, aguaceros, ponían lonas, pedazos de plástico, en los que no estaban en el techo, porque el techo no era muy grande, ¿verdad? Tal vez 60 por 60 metros cuadrados, y el resto era
totalmente al sol y habían personas con niños de 1 año, de 2 meses, de 8 años. O sea, me decía una enfermera que el 90% de la población que ella atendía eran niños, José que Luis, vienen enfermos, que vienen picados todos del Darién. hagamos una cosa. Yo quiero comenzar la dinámica de esta conversación hablando un poco del por qué está una migración tan fuerte, de dónde vienen, por dónde van y por qué están haciendo este traslado. Entonces vamos a arrancar el programa en este ambiente. Luego hablamos del tapón de Darién, hablamos del manejo de Panamá, llegamos arriba a Paso Canoas y subimos al impacto de Costa Rica hasta la fecha, qué cosas van a cambiar y cuál es la razón de destino por dónde van. Pero hablamos un poco, déjenos en cuadro los cuatro un toque por unos minutos antes de arrancar con las imágenes. Quiero que tomamos un par de minutos cada uno, ¿qué es su entendimiento, Memo, arrancando con usted? ¿Cuál es su entendimiento del por qué los migrantes están, de dónde vienen, por dónde van y qué ha sido algunas de sus observaciones del tema migratorio en general y el por qué? Bueno, y nuevamente, gracias. Y recuerde, compañeros, los cuatro en pantalla, por favor. Sí, entonces, para empezar, un análisis, viendo un poquito de política económica de Venezuela especialmente. Y el sonido de José Luis también, perdón, Sí. yo soy aquí el productor. Ahora sí. Más o menos para hablarles un poquito de la moneda en Venezuela. Cuando estuvo Hugo Chávez en vida, la moneda de Venezuela era el bolívar fuerte, así se llamaba. Después, en el 2018, el bolívar soberano. En el 2021, el bolívar digital. Y, digamos, de la época de Hugo Chávez a hoy, eso ha dejado 14 ceros. O sea, si usted se imagina un número con 14 ceros, eso ha sido la devaluación del bolívar venezolano. Entonces, trayéndolo a valor presente. Un empleado público en Venezuela hoy, en promedio, gana $22 al mes, siendo un empleado público. O sea, una persona en la informalidad podría ganar $1, $2 o $3. Son 500, 600 colones, 1.200 colones. Estamos hablando al mes. Al mes. Ya esto es incontrolable. Un kilo de carne cuesta $20. 12.000 colones. 12.000 colones, más o menos. Wow. Entonces, una persona no tendría la capacidad, ni trabajando un mes, de comprarse un kilo de carne. Entonces, la crisis económica llegó en el gobierno de Trump, si no me equivoco. Hubo unas sanciones por el tema político. Entonces, la parte económica quedó más trabada aún, restringida. Las reservas federales de Venezuela llegaron a cero, tengo entendido, ¿no? Tal vez no cero, pero sí, no habían reservas. La moneda sigue cayendo sin paracaídas, no hay forma de detener el tema de la producción de petróleo, también se detuvo. Venezuela entra en una crisis total, la economía es muy fluctuante, entonces cualquier persona que tenga una intención de negocio es imposible comerciar, porque usted compró un precio y va a vender a otro y tal vez pierde dinero con solo el tipo de cambio. Es un desenfreno total y sumerge a una gran mayoría de la población, evidentemente los que no están agremiados a ciertos grupos, y caen en pobreza total, pobreza extrema. Y esto, desde mi punto de vista, es la mayor causa de esta migración, donde la gente no tiene ni para comprar comida. Jerry, me llama la atención las estadísticas. Estaba hablando con un venezolano ayer y es abogado allá, aquí es ama de casa, su esposa cuida niños por unos extranjeros y es más barato que él queda en casa y no puede ejercer su profesión aquí por temas que no pudieron validarlo. Pero es una persona que está pendiente constantemente de noticias, estadísticas, datos. Y me hizo un comentario interesante. 24 millones de venezolanos y 8 millones han salido. Jerry, el tema es 30% de la población. Estamos hablando del 33%, David, basados en ese dato que usted da. 8 millones de una población de 24, prácticamente 33.33% de la población que ha tenido que emigrar. Pero usted hacía una introducción muy interesante, David, del por qué Venezuela está así.
Yo quisiera que nos fuéramos a unos 40, 45 años atrás, a esa próspera Venezuela, a la Venezuela de los 80, donde Venezuela era caracterizado como uno de los sitios para vacacionar más importantes de América Latina. El que iba a Caracas era porque realmente tenía poder adquisitivo. Un país próspero, con un desarrollo urbano increíble, con una industria petrolera, como lo decía ahora don Guillermo, muy fuerte, una industria cinematográfica increíble, producción de telenovelas que marcaron la vida, no solamente de los costarricenses, estamos hablando de los 80s, sino que de gran cantidad de personas en los diferentes países de América Latina. Esa era la Venezuela próspera, donde se asentaron empresas muy poderosas. ¿Y qué nos encontramos? 30 años después, entra el régimen de este dictador, ¿verdad? Hugo Chávez. Que hace desastres, es un militar. Hugo Chávez es un militar que a través de la militarización logra transformar sus ansias de poder en una dictadura. Y aquí es donde viene la debacle para Venezuela. Podríamos resumir en estas palabras lo que ocurrió en los últimos 35, 40 años en esta nación suramericana. Porque Venezuela tenía otra cara. Y el régimen de Hugo Chávez vino a darle otra cara, otro rostro. Muere Hugo Chávez y muchos pensamos que con la muerte de Chávez Venezuela se lograría recuperar. Pero no, deja un heredero de las ansias de poder a través de una dictadura como Nicolás Maduro y sigue esta situación tan lamentable que se está haciendo cada vez más grave. Ahora usted, Guillermo, da un dato muy interesante, no sé si era David, pero hablaba sobre los costos de los alimentos. Quizás lo más grave no sea pagar $10 por un kilo de carne. Lo más grave es que usted no encuentra alimentos. Aunque tenga el dinero, no va a poder pagarlos. Entonces, lógicamente que eso quizás responde un poco la pregunta que planteaba don David Peyri en el sentido de por qué Venezuela está así y cuál es la causa de lo que estamos viviendo hoy. Bueno, ese es el resultado de lo que estamos viviendo de muchísimos años de que los venezolanos están atados a una dictadura. José Luis, tal vez no tanto, vamos a entrar ahora en las circunstancias individuales de las personas y las condiciones que estaban viviendo, pero en su trabajo en Paso Canoas, que le felicito por una cobertura espectacular a través de los últimos meses, realmente que vienes cubriendo la zona, ¿de qué nacionalidades has encontrado? ¿Qué se ve? ¿Qué la mayoría? ¿Qué son los pocos? ¿Pero qué has visto en cuanto a las diferentes nacionalidades que están pasando por ahí? Bueno, sí, don David, muchísimas gracias. La verdad que el 80%, no, casi el 85% son venezolanos. Perdón, José Luis. A septiembre estamos a... Perdón que interrumpa, saqué esos datitos hicimos la consulta en las Naciones Unidas cuando estuvimos en el Darién. El dato, según las Naciones Unidas, está 65% venezolanos, 12% ecuatorianos. Pero déjelo en su parte, déjate interrumpir. Perdón. Ahora lo puede corregir, déjelo hombre hablar y ya le damos chance a vos. Tengo datos. Sí, No, pero déjele pelarle el usted... trasero que estadísticamente y luego le manda por un tubo con la información. No, pero tranquilo, ya voy estos con son datos, vos. digamos... Ahí está Memo, ahí a la par. Usted me está preguntando de lo que vi en Paso Canoas, de lo que yo averigüé en Paso Canoas. Sí, dele bien, Hablando con los vecinos y con los mismos migrantes, y lo que yo vi también en las dos visitas, en una... yo podría decirle que el 80% eran venezolanos, ¿verdad? Ya, obviamente, oficialmente... Puede decir, José Luis, que son 95 de lo que usted ha visto, porque otros, no todos pasan por estos albergues. Es como dicen, si tiene la plata, va jalando de una vez. Los que quedan... Habían chinos. Por ejemplo, la primera vez que yo fui, habían chinos. Andaba con el camarógrafo Michael Madrigal, que por cierto está acompañándome, y me decía, mira, nosotros nos quedamos una noche, y me decía, mira, hay unos chinos acá, y yo, mira, seguro vienen a comprar. No, eran migrantes, pero ellos tenían plata para hospedarse en un hotel. Y al día siguiente se iban en un bus
para la frontera norte, igual rumbo a Estados Unidos. Hay ecuatorianos, peruanos, colombianos, pero la gran mayoría de los 3.500, estamos hablando que eran 50, 70 buses diarios que ingresan, estamos hablando que si son 50 buses, estamos 3.500, y la gran mayoría son venezolanos. Hay que tomar en cuenta que, bueno, como dice don Jerry, lo dijo bien Memo, algunos de ellos con los que hablé, por ejemplo, esta última visita ahora, el fin de semana, me decía, es que yo gano $14 al mes, me decía un señor, tengo 4 hijos y una esposa, con $14 no vivo ni un día más. O sea, no vivo ni un día, porque yo les decía, ¿y por qué se vienen? ¿Y por qué se vienen con sus hijos? Le dije a una muchacha, Stephanie, 4 hijos y el esposo. Me hace, ¿dónde los dejo? ¿Dónde los dejo? ¿Con quién los dejo? Es una situación muy fuerte. Para uno es muy fuerte ver esas cosas. Ahora entramos en detalles de lo que están viviendo, pero enfocarse en Lo nacionalidades, ¿qué diferentes nacionalidades vio? Luego vamos al tiempo a Memo. Ecuatorianos, peruanos, colombianos, chinos, haitianos y muy poco africano y la gran mayoría venezolanos. Dale, Memo. Ahora, estadísticas de gracias, de las Naciones Unidas. Sí, efectivamente, lo que vemos en mayoría son los venezolanos, es un desbordamiento. Lo que ellos tienen estadística en el Darién, porque obviamente pueden porque vimos brincar. en la fila que están llevándolos en fila, revisando de dónde viene y dónde viene, están haciendo un control de nacionalidades ahí. Tienen 65% venezolanos, 12% ecuatorianos, 9% de haitianos, 7% de asiáticos, 4% de colombianos y hay un 2% de no identificados que son niños que sus padres fallecieron o los dejaron botados y no conocen ni siquiera de dónde son. Entonces estos niños van ¿cómo se diría? Con el puño de gente y que a la suerte de Dios y llegan a los lugares de control y les preguntan, ¿quiénes son ustedes? Y si mi papá se murió o soy huérfano. O sea, son unos casos, hasta se me traba aquí la lengua de escuchar esto, pero hay una cantidad extraordinaria de gente que no tiene registro de nada. E incluso la misma gente de las Naciones Unidas nos decía que la biometría facial que ahorita están implementando ayuda a identificar a muchísima gente que tiene problemas legales. Entonces estas personas llegan a algún control porque pueden inventar datos, pero cuando llegan a algún reconocimiento en algún lugar, algún control, logran identificar a las personas que tienen antecedentes y sacarlas de esos grupos que al final van a causar un problema en algún otro lugar y los devuelven al país de origen, los deportan. Sí, es muy interesante porque obviamente alguien que ha tenido antecedentes policiales, sí tienen algún más, si han tenido visas, si han viajado, algún maleante deportado de los Estados Unidos, trata de volver a entrar si entra los diferentes elementos. Jerry, llévanos un poco de lo que es la salida de su país y la llegada al tapón de Darién. Y el presidente de Panamá mencionó que lo venden como si fuera un paseo. Hablarnos un poco de la llegada al lado de Colombia y tal vez darnos el contexto de por qué existe el tapón de Darién, por qué la carretera no pasa, qué es la situación donde es zapata o es barco o es avión. Sí, David, yo creo que el presidente de Panamá, el señor Laurentino Cortizo, lo resumió de una manera muy correcta y muy directa. No es el tapón del Darién, es el tapón de la muerte. ¿Qué es el tapón del Darién? Bueno, es una zona selvática, es un pulmón mundial donde se genera gran cantidad de flora y fauna, que es importantísimo para el equilibrio ambiental del planeta. Estamos hablando del planeta, no solamente de esa zona entre Colombia y Panamá, sino que es un pulmón mundial. Está la carretera panamericana, que es la que permite cruzar Panamá hasta Colombia, pero se ve interrumpida precisamente por la selva del Darién. Este es un territorio que estamos hablando de 5.000 kilómetros cuadrados, son 266 kilómetros desde Colombia hasta Panamá en línea recta,
es más o menos el trayecto que se considera hacen estos migrantes. En promedio tardan de 5 a 10 días para cruzarlo, en caminatas que inician normalmente de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Se va el sol y ellos tienen que parar en el sitio donde estén e instalan unas carpas de plástico para poder protegerse de la lluvia, de los mosquitos, que además David, Memo, José Luis y amigos televidentes de mi programa aquí en Televisión Canal 36, interesante saber que esos mosquitos transmiten una serie de enfermedades que son mortales, malaria, dengue y muchas otras que minan las fuerzas de cualquier ser humano que sea víctima de estos mosquitos. Además de eso, se han enumerado una serie de peligros, 10 en total, plenamente identificados, 10 peligros que se encuentran los migrantes. Uno, el tema de la caminata, muchas veces bajo lluvia, en condiciones muy peligrosas, donde pueden caer en precipicios. Dos, los animales feroces, se encuentran con felinos, se encuentran con cocodrilos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros que tienen que ver directamente con su salud. Por ejemplo, se están expuestos a ser contagiados por enfermedades muy complicadas. El tema de la deshidratación, el tema de la insolación, gente que se solea en extremo, entran en cuadros de debilidad y se quedan rezagados en el camino. En fin, podríamos estar enumerando una serie de peligros que solamente ahí se viven. También hay una preocupación en vista del tránsito tan intenso que hay de migrantes en toda la selva del Darién. Ya hay también secuelas a nivel ambiental. Hay mucha destrucción, hay corta de árboles, los trillos que se hacen, contaminación de las aguas, el tema de que los migrantes tienen que hacer sus necesidades, evidentemente, en la selva, y todo esto conlleva también a un tema de consecuencia ambiental. Hay una preocupación muy fuerte también del daño que se le está haciendo a este pulmón mundial. Entonces, David, yo creo que de alguna manera estos son datos que reflejan lo que viven los migrantes a su paso por el tapón del Darién. Ahora, eso es un tránsito obligado. Si ellos no pueden ingresar por tierra, porque no tienen los documentos, porque van en condición irregular migratoria, no lo pueden hacer vía aérea, porque no tienen los recursos, porque no tienen los documentos, la única alternativa que les queda es caminar por la selva del Darién. Y bien lo expresaban los presidentes tanto de nuestro país como de Panamá. ¿Cuánto es la distancia? No son 260 kilómetros, Jerry, que dijeron que es la distancia que tiene que caminar. Y voy a dejarte continuar, nada más quiero darte un dato. 260 kilómetros por puro selva es como caminar de Paso Canoas a Ciudad Quesada, por puro bosque. Para que tengan la idea de están en un lapso de tiempo para moverse, están entre 6, 7 hasta 10 días está en la selva. Adelante, Jerry, perdón, nada más quería dar la perspectiva, que alguien hablando del punto más al sur del país hacia Quesada por bosque. Excelente, David, porque creo que así los televidentes se pueden ubicar en la distancia que tienen que recorrer. No es lo mismo hacer ese recorrido por carretera que tener que hacerlo en una selva virgen, muchas veces abriendo trocha y topándose con una serie de peligros. También otra cosa, se encuentran con bandas criminales que se dedican al tráfico de seres humanos, al tráfico de almas. Y esto también es una cosa muy delicada. Otro dato muy interesante que logramos recabar allá en Panamá. Solamente en este año 2023 han fallecido 80 personas que han sido identificadas, cuyos restos fueron a la medicatura forense. Pero hay una cifra oculta de una gran cantidad de seres humanos que sencillamente terminan en una fosa común, sin ser identificados y sin que nadie pueda advertir que ahí murió una persona. Eso es una cifra que no se tiene determinada precisamente porque quedan botados en el camino. Yo quiero algo que el presidente de Panamá dijo, y con lo vamos a transicionar a José Luis. Tal vez vamos a tomar cada uno de nosotros la oportunidad de contar de lo que han vivido la gente cruzando el Darién.
Ok, tal vez porque José Luis hubiera recibido experiencias que la gente cuentan de caminar de Colombia a llegar a Panamá. Pero lo que dijo el presidente de Panamá es, lo venden a los coyotes que son pagados $70 por cabeza para llevarlos a cruzar el Darién, que lo venden como si fuera un paseo familiar. Como no, se preocupe, es fácil, yo le llevamos el camino y no se preocupe. Le echen 40 rojos cada uno y en el camino encuentran las dificultades. José Luis, ¿qué has escuchado? Experiencias, un par de experiencias que has escuchado del Darién, de que han vivido la gente cruzando este paso. Don David, bueno, quería agregar algo ahí a lo que dijo don Jerry. De acuerdo a lo que he hablado también con personas, con expertos, el hecho de que estén cruzando tantas miles de personas está afectando los mantos acuíferos, el agua en el Darién, y eso está afectando el nivel del canal de Panamá. Es increíble. Está afectando porque esos ríos van. Está afectando el nivel, José Luis, el nivel del canal de Panamá. Voy a interrumpirte nada más. Comenzamos a traer las imágenes preparados, Johnny, y ponga la persona que está hablando en la pantalla para que podamos empezar. Eso para que sepan, amigos, esos son tomas de salir del Darién, donde el gobierno los recibe en barco. Y cada 3, perfecto, qué lindo, hubiéramos hecho esto hace rato, qué buen equipo de trabajo. Memos, ibas a despedir a Johnny, mejor todavía no. Cada 3 minutos llega un barco así, eso es a partir de salir del Darién, tomar un barquecito, esto por 4 horas para bajar aquí con liciones y todas las cosas que vamos a estar contando. Adelante, José Luis, perdón. Eso me lo decía, hablaba con un muchacho. Y otra cosa que dice Jerry también, quiero apuntar, pero un ejemplo, ahora el jueves que llegué por allá, dice, yo pasé a la par de un, creo que era un haitiano, que enterró a la esposa y al hijo con piedras. O sea, les puso piedras. Y ahí se quedó, no caminó más. Entonces es gente que no puedes contabilizar. Él me decía, yo venía caminando y la gente me dice, ve ese cuerpo, esa persona muerta. Él decía, yo mejor no veía nada, yo simplemente seguía mi camino. Él viene solo, él dijo que viene solo, obviamente hablé con él en Paso Canoas, pero esas son las historias. Otra muchacha que tenía una hija de 14, de 6, de 3 y de 2, y su esposo me dijo, a las personas que estén escuchando esto, no se vengan, es mentira, no es fácil, no se puede. Entonces yo le pregunto, ¿por qué lo hacen? Me hace, porque teníamos que hacerlo, no tenemos que comer en nuestro país, ¿verdad? Otro señor que tenía un niño de 2 meses, y yo le dije, su hijo prácticamente nació en la travesía. Me dice, sí, nació poquito antes, o sea, de 1 mes, ya ese niño venía de camino para el Darién. Imagínense, obviamente son los niños los que vienen más afectados, por eso que usted dice, enfermedades, tuberculosis, malaria, dengue. Vi un niño que tenía un costado muy lindo, él se llegó ahora que andaba con mi compañero Kevin. Al final Kevin le regaló la gorra que andaba, porque siempre nos llegaba a hablar cuando estábamos haciendo trabajos, y tenía todo un costado picado, lleno de picaduras, con blanco, ya como que tenía una crema, y le digo, ¿qué te pasó? Me hace, es que me picó un bicho en el Darién, pero ya se me está secando. Muy valiente, usted sabe que los niños son muy valientes, muy valiente. Y esas son, don David, así vea los pies en esa la toma. pantalla, cientos de historias. Sí, Memo, algo que para hacer la transición, amigos, lo que están viendo aquí, nos confesaron las autoridades de Panamá por la llegada de los 2 presidentes juntos, y para no tener un descontrol de la gente, pusieron un tapón en el tapón de Darién. Así por decir, no bajan tantas lanchas, pusieron un montón de buses el día anterior. Nosotros fuimos al punto para hacer un poco, revisando la cancha, para ver cómo estaba el tema, y tenían buses saliendo en paleta. ¿Por qué? Porque venían los presidentes. Entonces, en las imágenes tal vez no lo ve tanto gente, pero tenían miles de personas arriba del río, y dijeron que en esos todos los días entre 2,000 a 3,000 personas full, uno detrás, uno tras el otro. Y eso, entonces, cuando vengan las imágenes, poca gente, puede ser a propósito para no tener un tema de peligro para los 2 presidentes. Memo, adelante. Bueno, otra vez, aprovechando,
para dimensionar, el área del Darién son 570,000 hectáreas. Eso es gigantesco. Ya describieron, en línea recta sería de la frontera hasta Ciudad Quesada. En esas conversaciones que tuvimos con algunos migrantes, yo le preguntaba a uno de los que estaba por ahí cuánto costaba. Y lo que decían ustedes antes, que se volvió como un tour, que alguien está aprovechándose de los migrantes, ofreciéndoles una oportunidad del sueño americano y vivir toda esta tragedia. Y me daba estos datos. Para cruzar un río que está en esa sección, en el Darién adentro, cobraban $40 un bote. Después el guía o el coyote los pasaba entre 70 y 170. Nosotros, todo el mundo nos decía 70, pero había casos de 170. Sí, aprovecha la gente. Sí, claro, tengo una ruta más segura y vámonos por aquí, y hasta $170. Aparecen muchachos cuando hay lugares muy densos, muy peligrosos, que se ofrecen a cargar las mochilas por $100. Un plato de arroz con pollo en medio de la montaña, $10. Y me decía que hay grupos armados adentro del Darién, que probablemente forman parte de grupos criminales, que les cobraban $80 solo por dejarlos pasar. Entonces, si usted empieza a sumar, es un montón de plata. Y por esa cantidad de personas estamos hablando de millones de dólares que se están moviendo a base de una necesidad humana. Aquí hay gente lucrando, o sea, están haciendo de un drama humano un negocio. Como si fuera una reventa de entradas a un partido bien querido, bien deseado de ver, y por necesidad, ¿qué más va a hacer? Claro, usted está atrapado. Entonces es como una extorsión, o paga o aquí se queda. Entonces, del drama humano están haciendo un negocio. Y lo que ocurrió también cuando salimos del Darién, el domingo, nosotros nos vinimos el sábado. El domingo hubo un temporal en alguna de estas zonas, de las 500,000 hectáreas, que crecieron tanto los ríos que no dejó pasar a ninguno de los migrantes. Quedaron todos atrapados, y el día lunes, o sea, hoy, lograron pasar algunos y ya están llegando a 3 veces más personas a los lugares, porque se juntaron los grupos y fueron haciendo como una presa de gente. Y ahora, en estos momentos, nuevamente colapsaron el sistema que tiene montado el Ejército de Panamá para ir rescatando a estas personas y llevarlas a los centros de rescate, como el de Lajas. No sé si el centro de rescate sería como el... Es el punto migratorio. Manejo. Es un punto de manejo de gente. Le llaman estación migratoria. Esta estación migratoria hoy está colapsada por eso que ocurrió en esos aguaceros que detuvieron el paso de ellos, y se hizo una presa de gente. En estos momentos colapsó los botes. ¿Y qué hace eso? Es una ley de oferta y demanda. Si quiere usted salir del problema, pague más plata y utilicen esto, claro, para sacarle más plata a estas pobres personas que están sufriendo esto. Adelante, Jerry. No, yo nada más quería apuntar una declaración que me dio uno de los tantos migrantes que Noticias 36 pudo entrevistar en esta estación migratoria de Lajas Blancas. Me decía, vea las alternativas que tenemos. O me mata la dictadura de Nicolás Maduro, o nos morimos de hambre porque no tenemos qué comer y no tenemos trabajo, o nos la jugamos a llegar a Estados Unidos exponiendo nuestras vidas en la selva del Darién. Prefiero exponerme a esa travesía antes que quedarme en Venezuela, me decía uno de los tantos que entrevistamos allá en el lugar. Yo creo que esto sintetiza el sentir de miles de migrantes. Yo sé, don David Peyri, que usted dijo que fuéramos haciendo cronológicamente, salir de Venezuela, pasar por Panamá, llegar a Costa Rica y después a Estados Unidos. Pero yo quiero lanzarles una pregunta. ¿Creen ustedes que este problema tenga solución? ¿Y qué tanto Estados Unidos tiene responsabilidad o pueda contener esta crisis migratoria? ¿Será necesaria una participación más activa por parte de los Estados Unidos? Pues voy a contarle desde el punto de vista de gringo, algo que yo viví en la transición de Barack Obama a Donald Trump.
Entonces, si recuerdan, en el 2016 tuvimos en la Cruz de Guanacaste un paradón de africanos y haitianos que Nicaragua no estaba dejando de entrar a Nicaragua. Entonces, había gente que cruzando quienes pudieron pagar, pasando por dentro, pero estaban ahí al final de la presidencia de Barack Obama, estaban ahí parados por Nicaragua, no por los Estados Unidos. Entonces, en este grupo había grupos de personas o gente que eran de su país de origen, de la misma iglesia nuestra. Entonces, cuando llegan aquí, aparecieron en la iglesia, entonces llegamos a conocer a algunos de ellos. Y cuando el Donald Trump quedó en enero del 17, Donald Trump queda instalado como presidente, y uno de esos haitianos me buscó y dice, ay David, ahí me cerró, ese no es un comentario pro Trump, contra Trump, pro republicano, no quiero entrar en el tema política, sino contando la realidad de lo que sucedió. Entonces él me dijo, ay no, ahí quedó Trump, y como él ha dicho que él va a estar fuerte en migración y contra la migración, decidimos de regresar a Brasil, donde tenemos pasaporte y en empleo, porque por lo menos tratamos de llegar a los estados, pero ¿qué importa? Ya vamos de vuelta a casa y nosotros les ayudamos con los tickets para regresar a Brasil. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante mano duro en el caso de Donald Trump? Es un político, puede ser otro político, a veces son más fuerte, más abierto con el tema migratorio, pero Donald Trump, con su posición, él dijo a los mexicanos, si ustedes no detienen la migración hacia los Estados Unidos y los mantienen ahí donde están, vamos a cerrar la frontera y vamos a mandar, y el intercambio de comercio entre México y los Estados Unidos va por barco, decidan. Y para México es una destrucción a su economía. Entonces, en el caso de Biden, su campaña era, al contrario de Trump, diciendo los Estados Unidos está formado en inmigrantes, los Estados Unidos, todos sus antepasados son inmigrantes. Entonces Biden, como para un golpe contra Trump, tomó una posición más positiva, más abierta, no deportando a la gente, no arrestándolo, no guardándolo, sino entra. Detuvo la construcción del muro y inclusive en las semanas anteriores cortaron portones en las secciones del muro para la migración de animales y vida silvestre, porque hay que mantener el tema de ambiental. Entonces, todas estas políticas, que uno es pro contra demócrata o pro contra republicanos, el tema política, la frontera de los Estados Unidos ha sido más abierto que nunca. Y entonces, Jerry, a la respuesta de su pregunta, los Estados Unidos teniendo una puerta abierta política, y cuando tiene en Nueva York y Chicago, pongan los migrantes en hoteles, piden room service, están pidiendo en Nueva York $1 millones de dólares del gobierno para que les ayuden a reembolsar los costos de mantenimiento de los migrantes. O sea, si usted tiene un restaurante y dice comida gratis, se colapsa. Si usted tiene cualquier cosa, es un tema el deseo de las personas que quieren ir a los Estados Unidos y tener un mejor futuro con las políticas actuales de los Estados Unidos, ha promovido para mí esta situación a nivel masivo. Y aprovechar, hay un tren que comunica México con Estados Unidos, que es donde se transportan la mayoría de las mercancías. Estaba leyendo hace un ratito. Todo el mundo se monta encima. Exactamente, claro. Se llama La Bestia. La Bestia tiene una cantidad de viajes diarios. Ha reducido en un 30% por la cantidad de migrantes que se suben encima de La Bestia, de este tren. Eso ya económicamente está afectando a México y el intercambio de mercancías de los Estados Unidos en viceversa, porque va cargado y viene cargado. Esto está afectando ya en un 30% la cantidad de viajes que se hacen por la cantidad de migrantes que están sobre el tren, que los mismos policías dicen, preferimos no cruzar el tren a que pasen en estas masas. Entonces ya hoy por hoy está salido de control, incluso en México. Hay otro lugar en México que se llama Tapachula. Está en la pura frontera de Guatemala. En la frontera de Guatemala. Ahí
ahí hay unos balseros que daban unas declaraciones y decían de la cantidad de trabajo. Usan unos leumáticos y le ponen unas tablas encima y cobran una cantidad X por ir pasando toda esta migración de suramericanos y lo que describimos antes al territorio mexicano. Los mexicanos actualmente tienen un sistema de control que le dan 45 días para que crucen el país y no permanezcan ahí como una visa temporal, por decirlo de alguna forma. Está colapsado todos los balseros, el trámite de ellos. Entonces, cuando esto pasa, paran todo, porque no caben tantas personas. Estamos hablando en números así grandes. En el 2021, 130,000 personas migrando. En el 2022, el doble, casi 250,000. Y hoy, en el 2023, a octubre, van 420,000. O sea, se va a cerrar el año con 500,000 personas. O sea, son números abismales, son ya fuera de control. No hay frontera que tenga esa capacidad para manejar tantas personas a la libre. ¿Y cómo son las tiendas, José Luis? Vamos con usted. ¿Cómo son las tiendas en Black Friday? En lo que es el día de comercio y venta de televisores en 30,000 colones y hacen las promociones para generar una venta, se colapsan tiendas. José Luis, mientras que los Estados Unidos tienen una puerta abierta del inmigrante que logre llegar, poner un pie en los Estados Unidos, sean bienvenidos, hay otra manera de tenerlo y cuánta responsabilidad tienen los Estados Unidos en el problema en sí. Don David, antes de responderle esa pregunta, quería decirle que hice una nota ahora que estuve y le pregunté a un migrante, ¿cuánto le ha salido llegar a Costa Rica? Más de $750 ha gastado llegar a Costa Rica. Solo salir de Colombia a Panamá le costó $340. Y dice que en Nicaragua les cobran $140 por entrar. Así que más o menos son más de $1,000 puede ser y $30 por cada frontera, 90 más lo de México. Quería agregar eso a lo que dijo ahora don Guillermo, de más o menos, o sea, estamos hablando que son más de $1,000 lo que un migrante puede pagar desde Venezuela, él fue un venezolano, hasta allá. Don David, qué pregunta más directa, la verdad, pero yo creo que es feo decir esto, pero por supuesto que si Estados Unidos cierra la frontera, ellos ya no van a tomar la decisión de venir, de subir, ¿no? No tienen dónde ir. No tienen dónde ir, exactamente. En este caso, los nicaragüenses se vienen a Costa Rica porque vienen a trabajar, ¿verdad? Y todo, lo vi en los chiles, hace poco estuve por ahí. Pero en este caso ellos van porque es el sueño americano, ¿verdad? Costa Rica no tiene el sueño americano, Nicaragua está a la par, los panameños no migran. Así que estamos hablando estos son los venezolanos, pero Estados Unidos recibe mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños que no pasan por Costa Rica. Yo sí creo que gran parte, no sé si decir culpa, es que obviamente las puertas estén abiertas. Usted lo dijo, si usted pone un restaurante todo gratis, se colapsa, se queda sin comida. Ya dijeron en Nueva York que ya no pueden tener más gente. Ya no pueden tener más gente. Esto genera una dinámica está colapsado Nueva York. Esto genera una dinámica que quiero explicar. Entonces, los estados en el parte sur de los Estados Unidos reciben el golpe del impacto migrante, el tema medicamento, el tema de hospedaje, comida, la situación humana. Entonces, había alcaldes de Nueva York, Chicago, entre otros, que estaban criticando Texas por no tener un corazón más amable y más abierto. Eso fue hace como 6 meses, 8 meses para atrás. Entonces, el gobernador de Texas decía, bueno, si ustedes, y decían públicamente, los migrantes que logran venir aquí a Nueva York, en Chicago, las puertas están abiertas. Aquí hay gente que son conscientes de su situación, como burlándose un poco de la situación que está viviendo Texas, temas políticas internas entre los diferentes estados. Entonces el gobernador de Texas, en lugar de gastar la plata en hospedaje, comida y atención médica, decía, este bus va para Nueva York, este bus para Chicago, este bus va para tal lugar, y están cayendo diario en Chicago y Nueva York 25 buses diarios de Texas, los mismos buses que vemos saliendo de Panamá, Costa Rica. Entonces, acaban de declarar crisis en Nueva York, donde el gobernador diciendo antes, vengan,
Alguien puso un recuadro, vengan, ahora no llega. Y entonces ya tenemos una situación donde los alcaldes demócratas que son del partido político de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, están ya yendo en contra de Biden. Y cuando su propio partido político, como sabemos aquí en Costa Rica, se viene en contra de usted como presidente, tiene un problema. Entonces yo creo que en las próximas semanas no hay manera que no comiencen de frenar el tren. Y frenan el tren y ya empieza en México y todo aquí abajo, condiciones sumamente complicadas. Yo quiero compartir algo rápidamente que no mencioné antes. Una señora murió porque estaba jalando en el Darién, jalando el cadáver de su bebé que murió después de dejarla en el Darién. Y ella cruzando el río murió tratando de cargar el cadáver. Otra familia, creo que Memo me estaba diciendo que estaban con frío y vio una sábana tirada en el suelo. Se levanta la sábana y una señora y 2 bebés pequeñas. Hablan de los jaguares que están comiendo las personas que están ahí muertos. Los animales ya agarraron el sabor humano y ellos están aprovechando las condiciones de las personas que están pasando ahí. Es un verdadero infierno que está viviendo esas personas. Y Jerry, vamos a seguir hasta las 4:15 para que sepas que arrancamos como a las 3:15 para que ustedes están manejando el tiempo que me encanta. ¿A quién me va a decir que no se puede? Ahora, ¿qué hay después? Salado. Ahora que tocaste ese tema, estando allá en Lajas Blancas, incluso muy emotivo, un señor con su papá, bueno, todos los que tenemos hijos, eso nos golpea muy duro. Un señor, yo tenía la cámara y pasa a la par, había un señor de seguridad, un policía, y le dice, le puede regalar un poquito de agua a mi hijo. O sea, estaba con el hijo en brazos, el hijo lloraba, incluso venía solo con un pañal desnudo, el señor con sus chancletas y asumo que no tenía ni $1 encima. No tenía para comprar agua para calmar la sed del hijo. El señor muy amablemente le ayudó y lo llevó a un lugar donde podía tomar lo que era gratuito. Pero en ese momento, realmente, en lo personal, me sentí y me sigo sintiendo muy afectado de ver la condición tan extrema por la cual estas personas pasan y viven un infierno. Parejas que pasaron por este ruta de Darién, Memo, por el feo que lo vivieron, si logran que estar juntos, o sea, sin morir, no van a divorciar nunca en la vida, porque pasen por una situación tan feo, tan tremendo, tan horrible, y lo pasan juntos. Ya no hay problemas de comunicación, no hay problemas de nada. Es una unión, o sea, la fuerza que toman estas familias saliendo de esta situación es increíble, pero no deberían tener que pasar, lo menos en un mundo moderno, con todos los recursos que tienen esos países centro y suramericanos, de tener que pasar por estas cosas. Adelante, Jerry. Yo quería aportarles, compañeros y amigos televidentes, la necesidad urgente de que organismos internacionales intervengan de una manera más vigorosa. Estamos hablando de la Organización Internacional de las Migraciones, estamos hablando de la UNICEF, estamos hablando de la misma ONU. Yo creo que esto es una intervención que tiene que ser de diferentes procedencias, porque no solamente es un tema de atención cuando los migrantes llegan a estas estaciones migrantes, sino, como bien lo hemos relatado a lo largo de este programa, hay toda una travesía que pretende que el último destino sean los Estados Unidos y Canadá, porque también hay una pequeña porción, muy pequeña, que también buscan llegar a Canadá. Si tienen familiares Canadá sí tiene allá, controles van más, para allá. Si no, se quedan aquí, que en los Estados. Perdón, Jerry. Exacto, pero Canadá sí tiene controles un poco más rigurosos. Pero creo que sí es importante ya las acciones de organismos internacionales y también las acciones por parte de nuestros propios países. Precisamente en esa reunión bilateral entre el presidente Laurentino Cortizo y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se estableció que para el próximo 22 de octubre en México se desarrolle una cumbre para ver este tema de la crisis migratoria. Y en ese encuentro
van a tener que salir decisiones muy claras, trascendentales, para ver si se le encuentra una salida a esta crisis humanitaria, a este tráfico migratorio tan intenso que de una u otra manera, está bien, yo creo que ustedes lo decían, que Estados Unidos cierre la frontera, ¿será esa la solución? ¿Dejarán de emigrar los venezolanos sabiendo de que Estados Unidos cerró la frontera? Lo que pasa, Jerry, siempre ha sido inmigración ilegal. Siempre ha sido puertas que entran por este portillo, pasan por túneles por abajo, buscan la forma de entrar. Pero los que agarraron, los regresaron. Yo tengo un amigo que tiene una planta en el este de Texas y en el oeste de Texas, donde él tenía 124 empleados. Y un jueves llega el ICE, se llama igual, ICE allá, que es inmigración, los recogen, los mandan en bus a Dallas, los pongan en avión, los vuelan a México, los tiran y lunes en la mañana 123 de los 124 estaban de vuelta a trabajo otra vez en Texas. Es un problema de una frontera tan grande y la gente llega. Lo que tenemos diferente en este caso es que primera acción que tomó cuando cambiaron al gobierno de Biden, Trump los mandaba de vuelta y los tenía México frenándolos. Biden, la política cambió. Si vienen con niños y hacen la prueba de ADN, y si es tu hijo, le dan hasta permiso de trabajo y empezaron a soltarlos de las celdas o los campamentos donde los tenían condicionados. Entonces, el problema que tenemos en este momento es animando señoras, señores, mayores de edad, niños, gente enfermo antes de salir, como si fuera puertas abiertas y vámonos. Entonces, una cosa es tener un sistema migratorio quebrado que no funciona. Otra cosa es tener un total puertas abiertas y bienvenidos, y los Estados Unidos ya está sintiendo el colapso. José Luis, ¿cuál es su análisis en general de lo que está pasando con esa situación? Yo creo que es muy fácil pensar qué nivel de desesperación, qué duro pensar, perdón, puede tener una persona para dejar todo. Yo veía una familia que estaba caminando ahí en Paso Canoas. Era un muchacho de unos 25 años, una mamá, una abuelita, un señor y 3 niños. Y yo me quedé pensando, lo estaba viendo y decía, esa gente dejó todo botado. Dejó literalmente todo botado. Ahí estamos viendo imágenes de Paso Canoas y donde ellos estaban hacinados, don David, que por cierto ya lo cerraron el sábado por la noche, cerraron el centro ferial, el campo ferial, donde no hemos hablado de un punto importante, lo que generan los migrantes en un lugar, por ejemplo, como Paso Canoas. De economía. Entonces puedo brincarme un poquito el protocolo. Adelante, no hay problema, no hay problema. En Paso Canoas, ellos dormían 4.000, 5.000 personas en las aceras, hacían sus necesidades biológicas en las aceras, pedían dinero. Hubo momentos en que hubo enfrentamientos porque ellos hacían alimentos para vender sin ningún tipo de control sanitario. Entonces, cuando llegaba el Ministerio de Salud, se enojaban. Por cierto, hablando de ese tema que usted dijo ahora, creo que fue don Guillermo, don David, a una de las personas que atraparon tenía antecedentes penales de asesinato en Venezuela y lo hicieron de vuelta, ¿verdad? Porque lo atraparon haciendo un alboroto ahí en Paso Canoas, ¿verdad? Entonces, ¿qué grado de nivel de desesperación puede tener una persona para venirse para acá? Y sí creo, don Jerry, perdón, tal vez es mi humilde opinión, que si regulan o cierran la frontera, ¿qué atractivo van a tener para subir? ¿Verdad? O sea, ¿qué atractivo van a tener todas estas personas? Qué feo, porque yo tengo yo soy papá, pero si están cerrando, un niño de José 6 Luis, años, una niña 9 meses. Pero si cierran la frontera de Costa Rica y Panamá, eso afectó la economía porque en lugar de 4,000 personas comprando comida, aguas, recibiendo dinero de transferencia de Western Union, MoneyGram, etcétera, cargando el celular, comprando cosas para la siguiente etapa para arriba, ya los buses están llegando, unos acuerdos. Jerry, usted tiene lo que, danos el resumen, tal vez no tiene que leerlo. ¿Qué fue el acuerdo que firmaron entre Costa Rica y Panamá cuando estamos ahí en el Darién? Perdón, José Luis, que te interrumpí.
la verdad es que no quiero escucharte No, hablar. básicamente, don David y amigos televidentes, este acuerdo que firmaron el viernes los presidentes Laurentino Cortizo y Rodrigo Chávez es hacer un llamado urgente a todos los países de la región para que, bueno, aquí lo que yo les mencionaba es a los cooperantes, a los países cooperantes y a los organismos internacionales para atender los retos de este momento de una manera urgente. Y precisamente México va a estar celebrando una cumbre el próximo 22 de octubre, esto por iniciativa del gobierno mexicano, y creo que ahí va a ser el momento ideal para que se analice este tema, donde todos los países van a tener que presentar una propuesta o acordar una propuesta, pero tienen que llegar a un acuerdo de la forma como van a manejar toda esta crisis humanitaria. Ya, y también lo que decidieron también en esta cumbre, estaba el presidente Chávez y el presidente Cortizo, acordaron también que los buses de Costa Rica va a poner a disposición 200 buses que bajan con el bus seguro todo el día, chofer específico, donde el bus baja a una zona controlada porque lo suben del Darién a norte de David. Entonces los buses costarricenses van a bajar y bajarlos de un bus, suben al siguiente bus y los llevan directo a la frontera de Costa Rica para ir Nicaragua. Entonces ya por eso José Luis mencionó ahora que vaciaron el campo de ferial donde estaban ahí porque mandaron los buses primero a recoger los que estaban ahí y fletearlos ahí al norte. Y le digo una cosa, es más barato por el país de fletearlos en bus que tenerlos aquí, sostenerlos aquí económicamente, dándole comer, ayudándoles con sus necesidades. Entonces, ya lo que a mí me preocupa, Memo, es si ya hay un proceso ordenado de recogerlos en el Darién, 4 horas en la lancha, atenderlos con medicamentos, subirlos a un bus de una vez, hacer un transfer de bus a Costa Rica y siguiendo a Nicaragua y para arriba, y llega el frenazo de los Estados Unidos que yo siento, al punto de vista gringo, viendo la dinámica política gringa, viene unos fuertes paradones porque no pueden seguir con esta cantidad de gente en ningún estado, y ya que está tocando los estados del gobierno oficialista de los Estados Unidos en este momento, eso ya viene esta parte. Entonces, Memo, uno, hay un proceso ordenado para llevarlos para arriba, viene y va a frenar, y tal vez alguna otra cosa que has querido compartir. Bueno, la misma gente, lo que describíamos antes, aprovechan esa presión del gobierno de Estados Unidos que en cualquier momento cierran para seguir impulsando a la gente que tome la decisión de migrar ya. Entonces, hágalo ya y aprovechan. Si usted es fanático de las redes sociales, métase en TikTok y ponga viajes al Darién. Y es como venden como un tour. ¿En serio? Sí, venden como un tour y le dicen cuánto cuesta, dónde están las mejores rutas, quién es la mejor oferta, porque va a cerrar la frontera. Entonces aprovechan nuevamente una desgracia o una desesperación para lucrar. Entonces aquí se unen tantas cosas para mal, desgraciadamente para mal, porque si cierran la frontera, toda esa gente va a quedar atrapada en todos los países. Va a haber gente en Costa Rica, va a haber gente en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México. O sea, ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? La raíz, las fronteras, la economía, los políticos. Si todas las partes se apuntan, esto tiene una solución muy humana, pero si sigue el generador del problema sin la solución, esto no tiene fin. Jerry, usted hizo la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿O qué es su opinión? No, la respuesta, bueno, yo creo que hay múltiples respuestas. Una es que esperemos que en algún momento Venezuela recupere la democracia. Eso no va a pasar en está esta bajo crisis. un régimen dictatorial, una crisis política terrible, donde ese país es para unos pocos. El que esté en contra del régimen de Maduro, sencillamente lo desaparecen. Así nos lo contaban los migrantes. O sea, en Venezuela hay desapariciones de seres humanos donde no hay absolutamente ningún registro. Los capitales tuvieron que salir
de ese país. Muchos empresarios perdieron sus propiedades, perdieron sus bienes al nacionalizarse estos bienes privados. Los medios de comunicación han sufrido persecuciones terribles. El que levanta, un político que levante la bandera en contra del régimen, inmediatamente es opacado por el matonismo del régimen de Maduro. Entonces yo creo que ahí está la primera circunstancia en esta respuesta. Ojalá que Venezuela vuelva a ser esa Venezuela de los años 80, la Venezuela próspera, la Venezuela de oportunidades, la Venezuela de destino turístico exclusivo, donde ir a Venezuela era realmente para muy poca gente debido a la calidad que tenía este país. Ahora no, ir a Caracas es para que usted bajándose, saliendo del aeropuerto, le pueda pasar cualquier cosa, porque evidentemente, como mencionan allá, los malandros están desesperados, los delincuentes están desesperados. Me parece que hace falta una actitud más certera por parte de los Estados Unidos para, en común acuerdo con los demás países, podamos hacer una intervención pronta. Me parece que es urgente también la participación de organismos internacionales que tienen fondos para atender el problema migratorio, no solo en América, sino en otras partes del mundo, y creo que ha faltado esa participación activa de estos organismos internacionales para también sentir que eso es un problema que no pueden hacerse de la vista ciega. Así que son muchísimas las posibilidades que podríamos estar pensando, pero sí se requiere de acciones muy concretas y que sean muy amplias para buscar una salida. ¿Qué es fácil? No, por supuesto que no es nada fácil. Es una situación muy compleja. Estamos hablando de seres humanos, pero que sí es necesario frenar este tráfico, tratar de meterle una solución urgente para que esta crisis humanitaria disminuya. No se va a poder eliminar, David. No. Eso es un hecho. Eso pasa la migración a los Estados Unidos siempre va a existir. Esto se pasa a todos lados del mundo. Para ir cerrando, José Luis, 1 minuto y medio, Memo 1 minuto y medio y vamos buscando a Jerry. Muchas gracias, Jerry, por esta parte. No se vaya, pero ya no te vamos a dejar hablar más. Al mencionar ahora el cierre de frontera, hablaba la de Estados Unidos, no la de Costa Rica. Pero, ¿por qué se dio el traslado de los migrantes de Paso Canoas a este refugio Catén, que es donde van a llegar los buses que vienen de territorio panameño, entran a Costa Rica, llegan al Catén, que está como a 11 kilómetros de Paso Canoas, cerca de Ciudad Neyri, ahí van a estar y de ahí salen para Nicaragua? ¿Por qué pasó? Porque el 60% de las ventas en Paso Canoas se bajó. Paso Canoas es un pueblo que vive del comercio, es un lugar donde van 400,000 personas aproximadamente al año a comprar. Ahí a la zona de Panamá, los comercios, los hoteles, los restaurantes. Entonces, este cierre del campo ferial fue, primero, porque los vecinos hablaban de todo lo que estaba generándose alrededor de la llegada de los venezolanos, obviamente, y porque se les estaba viniendo abajo sus negocios. Eso pasa también, ¿verdad? Qué feo decirlo, porque son seres humanos, usted lo acaba de decir, Jerry, y son seres humanos que están ahí, que están buscando la forma de llegar para arriba. Ellos dicen, nosotros no nos queremos quedar aquí, nosotros queremos seguir, pero es que no tenemos cómo ir. Pero ese cierre fue importante, ¿por qué? Porque ahora Paso Canoas está más tranquilo, ¿verdad? En el sentido de que va a recobrar un poco ese movimiento o esa dinámica económica que tenía. Es una crisis, como dicen ustedes, humanitaria. Nunca había visto yo en mi vida algo así. Hace 2 meses que fui 5,000 personas en un lugar bajo un calor terrible. Niños todos llorando, se viene la lluvia y están sobre cartones y un poco de plástico arriba y ahí están mojándose. Entonces, Ok, Memo, pues, usted tiene 13 segundos de su 1 minuto y medio. Qué difícil. Perdón, no debería vacilar en momentos así. Trato de controlarme. José Luis, muchas gracias. Memo, Últimos 13 Guillermo Vázquez segundos. por los últimos. No, pero igual, somos los dueños del canal. Hago lo que da la gana. Esa es la Bueno, entonces, de mi viaje. trayendo esto al presente, lo más importante, como costarricenses, número 1, la educación, sobre todo. Líderes con conciencia. No es la solución a la crisis humanitaria de Venezuela, pero a la nuestra, para que nunca lleguemos a una condición como tal
voy otra vez. Educación, conciencia y por favor la gente, cuando hay elecciones populares, que participe, porque si no, un puñito elige a alguien que tal vez no es el óptimo o el deseado o el mejor. Entonces, todo eso hay que traerlo a conciencia a todos los costarricenses, salgan a votar, participen de los temas políticos y cuando ven cosas que son irregulares, denúncielas inmediatamente. Si no, podríamos caer en un lugar peor a la cual está Venezuela hoy, como conciencia y como mensaje. Muchas gracias a los tres. Quiero que ustedes que sepan en casa también, esos 4 personas que ven aquí somos súper amigos todos. Mucho broma, mucho vacilón, cortarnos así, decir una otra cosa. Es parte de la naturaleza que nosotros vivimos. Yo trato de ser serio en momentos que debería ser serio. No siempre logro hacerlo, pero agradecemos la atención de ustedes en casa. Canal Falta 36. Jerry, falta Jerry. No, Jerry ya habló más de la cuenta antes de... Memo siempre trata de controlar las cosas de fuera. Pero ya nos pasamos y es mejor ir ajustando. Pero nosotros, el Canal 36, creciendo como una espuma, cobertura. Nosotros fuimos a Washington, bajamos a Panamá. Tenemos cobertura a nivel nacional todos los días aquí desde Guanacaste, de nuestro hermoso cédula 5. Yo siendo cédula 45, 4 por Heredia, 5 por Guanacaste. Le decimos a cada uno de ustedes muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.